Buen día, hermanos. Salmo 96. El Salmo 96 tiene una historia. Y antes de continuar o entrar al Salmo 96, primero les cuento la historia. Si ustedes ven en la parte derecha de la iglesia, ustedes ven ahí que los libros están divididos en grupos, ¿no? Tienes el Pentateuco, escrito por Moisés. Luego tienes el grupo de los libros históricos, los libros poéticos y los libros proféticos en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros queremos estudiar un capítulo de la Biblia o un texto de la Biblia, una de las primeras cosas que hay que estudiar es el contexto, ¿no es cierto? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Y en qué circunstancias se escribió? Porque eso nos enseña y nos da la visión correcta. Y les digo esto porque cuando me leí el Salmo 96 el lunes, que normalmente empezando la semana ya empiezo con la prédica del domingo, entonces leí y encontré, tuve una idea más o menos de qué estaba hablando el Salmo y comencé a escribir un bosquejo del Salmo. Y bueno, y lo dejé ahí, seguí trabajando con los estudios de las doctrinas fundamentales. Cuando retomo lo del Salmo, voy a estudiar los comentarios donde me hacen referencia al contexto y me cambió completamente la perspectiva del Salmo. Porque el contexto del Salmo era completamente distinto al que yo estaba planteando, ¿no? Entonces, es importante cuando estudiamos el Salmo que conozcamos el contexto en el que fue escrito. Bien dijo Tania, es un salmo anónimo. Ahora les voy a contar una historia por qué la gente se lo atribuye a David, pero en realidad no fue David. En realidad es un salmo anónimo, era una canción popular, ¿no? Hay varios, ya hemos visto que hay bastantes salmos en el libro de los salmos que son canciones populares que eran anónimas, ¿no? Que no se conocían, ¿de acuerdo? Y para entender cuándo se usa el salmo o cuándo David usa este salmo, quiero contarles la historia. La semana pasada estábamos hablando acerca de entrar en la presencia del Señor y cómo la presencia de Dios puede cambiar nuestras vidas, cómo Dios le dice a Moisés que fue su presencia la que lo sacó de Egipto. Cómo la Biblia nos dice que fue la presencia de Dios la que llevó a Abraham hasta la tierra prometida. El mismo José, cuando fue vendido como esclavo por sus hermanos y termina en la casa de Potifar y al final termina siendo la mano derecha del faraón, dice el texto bíblico que fue la presencia de Dios que lo acompañaba todo el tiempo, lo que cambió el destino de su vida. Y nosotros hemos estudiado la semana pasada la importancia de eso, de entrar en la presencia de Dios. Y como dijimos, hay que entrar en la presencia de Dios con alabanza. No hay que entrar con pedidos, con alabanza. Y que hay que entrar con humildad, arrodillados para adorar, postrados, ¿no es cierto? Que es la única manera en que podemos acercarnos a Él. Y por último vimos que no había que entrar con prepotencia, como el pueblo de Dios a veces se acercaba a Dios y le exigía cosas. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a hablar acerca del arca del testimonio. Miren ustedes esta figurita que les he puesto ahí. El arca del testimonio, el arca del pacto o el arca del propiciatorio, las tres cosas son las mismas. Era un arca que tenía más o menos 1,10 metros, más o menos una cosa así, por unos 70 y tantos centímetros de alto y de ancho. Esa arca, Dios le pide a Moisés que construyan un arca, ¿ya? Y el arca tenía que ser de oro. En la parte de arriba tenía una tapa que se llama el propiciatorio. Y en esa tapa habían 2 querubines, ¿vamos a ver? Con sus alas extendidas hacia adelante, ¿ya? ¿Para qué Dios le manda a Moisés que construya esta arca? Le voy a leer un texto bíblico. El texto en Números, capítulo 7, versículo 89, dice, Números 7:89 dice,
Cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines le hablaba Dios. Dentro del arca habían tres cosas para recordarnos características de Dios. Había el maná, una porción de maná para recordarnos que Dios nos provee. Estaban las tablas de la ley con los mandamientos, que nos recuerda la santidad de Dios. Y estaba la vara de Aarón, esa vara seca que Dios hizo reverdecer para que sepamos que Él elige al que Él elige. Es decir, la soberanía de Dios para elegir a Aarón como líder y no a cualquier otro, ¿no? Porque se le habían revelado, entonces hubo esa escena que ustedes deben conocer. Soberanía de Dios, santidad de Dios, provisión de Dios. Eso estaba dentro del arca, ¿de acuerdo? Y entonces, el arca, ¿qué cosa significaba? Si Dios hablaba de entre los dos querubines, o sea, Moisés escuchaba la voz de Dios de entre los dos querubines. De entre los dos, de ahí salía la voz de Dios. ¿Ustedes se imaginan eso? Debe haber sido impresionante para Moisés, ¿no? Tener el arca y escuchar audiblemente la voz de Dios que salía de entre los dos querubines. Yo estaba estudiando este pasaje y decía, ay Señor, qué cosa sería eso, ¿no? ¿Qué cosa sería tener en mi casa un arca, no? Y entonces me levanto en la mañana y le pregunto, Señor, ¿qué quieres que predique? Y entre los dos querubines sale la voz. ¿Vas a predicar el Salmo 96? Perfecto, pues ya está más claro, ¿no? Señor, vamos a ir de viaje, ¿a dónde vamos? Bueno, váyanse a España, allí bonito, rico, tiene sol. Entonces, cualquier cosa, la voz de Dios, Moisés escuchaba la voz de Dios de ahí. Entonces, ¿qué significaba? El arca del testimonio significaba la presencia de Dios con el pueblo. Cuando ellos salían con el arca del testimonio. Iban a la guerra, iban con el arca del testimonio, ¿no es cierto? Dice, cuando llegaron a la tierra prometida, dice que entraron los sacerdotes, termina todo el embalse de agua, cruza el pueblo y pasa el arca del testimonio. O sea, la presencia de Dios con ellos estaba en el arca del testimonio. O de ahí se manifestaba Dios. Obviamente, Dios no podemos encerrarlo en un lugar. Dios es rey del universo. Pero Dios se manifestaba de ahí como para decirles, mira, yo estoy con ustedes. Y la gente, pero ¿dónde? De ahí les voy a hablar, ¿ya? Para que ustedes entiendan que estoy con ustedes, ¿no? Entonces, el arca del testimonio representaba la presencia de Dios con el pueblo. El pueblo perdió la brújula con Samuel, el profeta Samuel. Cuando el pueblo de Dios se acerca a Samuel y le dice, queremos rey. ¿Qué significa eso? No queremos Dios que nos dirija. Queremos rey, como los pueblos vecinos. Y entonces Samuel se molesta y Dios le dice, no, cálmate, tranquilo, porque no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Pero claro, Samuel, su corazoncito, estaba con el Señor, su corazoncito era de estar al lado de Dios, entonces lo que le ofende a Dios me ofende a mí, ¿no? Y entonces Samuel se amarga y Dios le dice, no, tranquilo, me están desechando a mí, no te están desechando a ti, están desechando mi dirección, mi guía, porque ahora quieren tener un rey humano que los dirija. Y entonces les dice, vamos a darle rey, pues. Vamos a darle hombre que los dirija. Antes de elegir a Saúl, los filisteos atacan Israel. ¿Ya? Y entonces los filisteos atacan a Israel, pero el pueblo ¿qué ha hecho? Desechó a Dios, ¿no? El pueblo dijo, no queremos Dios, queremos rey.
Entonces tienen la duda, vamos a la batalla, sí, pero ¿estará Dios con nosotros? ¿Cómo sabemos? No importa, tráete el arca. Porque cuando está el arca está la presencia de Dios. No, no es así. El arca representaba, pero si tú desechas a Dios, desechas a Dios. Y el arca ya no representaba que Dios estuviera con ellos en la batalla. Ellos traen el arca y la llevan al campo de batalla para pelear. ¿Qué pasó? Perdieron. ¿Y qué hicieron los filisteos? Botín. Y capturan el arca y se la llevan. ¿Y eso se imaginan ustedes lo que significaba para el pueblo? Para el pueblo de Israel, que habían capturado el arca del testimonio, le habían quitado la presencia de Dios. ¿Pero por culpa de quién? Por culpa de ellos, porque ellos mismos habían pedido eso. Y ahora perdieron la presencia de Dios. Los filisteos se llevan el arca, ¿ok? Claro, lo que los filisteos no entendían es que Dios se defiende solo. Les leo el texto. 1 Samuel capítulo 5, versículos 1 al 7. 1 Samuel capítulo 5, versículos 1 al 7. ¿Lo tienen? 1 Samuel 5, versículos 1 al 7. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. La pusieron junto a Dagón. ¿Saben ustedes? Dagón era el rey de los filisteos. ¿Saben cómo se vestía? Tenía una mitra en la cabeza en forma de boca de pescado y una cola que le salía por atrás. ¿No han visto esa imagen antes? ¿No han visto a alguien que lleva una mitra en forma de pescado en la cabeza? Bueno, así era el Dagón. Dagón llevaba una mitra en forma de como un pescado con la boca abierta, así, ¿no? Como la que usa el Papa, ¿no? Y bueno, lleva una cola atrás, ¿no? Entonces, están ahí pues y dice, mira, el versículo 3. Cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón está postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. ¿Qué pasa? En la noche, todo el mundo se fue a dormir y Dios agarra y lo empuja a Dagón ahí para que se caiga, ¿no? Y cuando ellos llegan, su Dios estaba en el piso delante del arca. Versículo 4. Volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón solo el tronco. O sea, la estatua estaba rota, la cabeza estaba rota, las manos estaban rotas y solamente quedaba el tronco ahí, ¿no? Todo en el piso tirado. Versículo 5, por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Los pobres filisteos, llenos de tumores, se dan cuenta que se habían metido con el arca equivocada, ¿no? Tenían el arca, pero Dios se defiende solo. Dios no necesitaba del pueblo de Israel. Cuando estos violentaron el arca del testimonio, se metieron conmigo. Entonces Dios comienza, y les comienzan a salir tumores, bultos en el cuerpo a la gente, su Dios roto, tirado en el piso. Entonces cualquier persona inteligente que dice, ¿sabe qué? Mejor se la devolvemos, ¿no?
mejor se la devolvemos lo antes posible. Quisieron pasarla a un pueblo, al otro, y el otro pueblo dijo, no, porque ustedes ahora quieren que nos maten a nosotros, que nos hagan tumores a nosotros. Así que deciden devolver el arca, ¿no? Y entonces ponen el arca ahí en una carreta para que se la lleven los bueyes, y claro, la llenaron de oro, por si acaso hay que pagar, porque, ¿no? Para que la ira de Dios se aplaque. Entonces les llenaron el carrito con piezas de oro, dice en forma de tumor todavía, burlones, o sea, como piecitas de tumor de oro se las pusieron ahí y le mandan de vuelta el arca, ¿no? El texto nos dice que de 1 Samuel 7:2, 1 Samuel 7:2, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Es decir, le regresaron el arca, y el arca va a llegar a Kiriat Jearim, ¿no? Que es un pueblo, ¿no? Y en ese pueblo se va a quedar 20 años. 20 años se queda en ese pueblo. ¿Qué pasa? Entra Saúl como rey. Pero Saúl no hace nada. Saúl se dedica a ser rey hasta que muere. Cuando muere Saúl, el pueblo busca a David. Y entonces David empieza a pelear para recuperar la posición que el pueblo de Israel había perdido con los enemigos. Vence a los filisteos, comienza a recuperar la gloria de Israel. Y cuando ha recuperado la gloria de Israel, inmediatamente se levanta y dice, ¿qué nos falta? Nos falta el arca del testimonio. Nos falta traer de vuelta la presencia de Dios. Y claro, hay toda una historia en que no les voy a predicar los detalles en el camino, en el interín, pero la cosa está en que David organiza el regreso del arca. Construye, dice, una tienda especial para el arca, designa sacerdotes especiales para traer el arca, ¿no? Y manda traer el arca de vuelta a Jerusalén. Cuando manda traerla, ahí se ve el corazón de David. Porque lo que estaba diciendo David es, estamos recuperando la presencia de Dios con nosotros. Estamos recuperando. 20 años han pasado. 20 años han pasado desde que el arca terminó en ese pueblito, cuando debía estar en Jerusalén. Y cuando David organiza el encuentro, el reencuentro, la recuperación del arca del testimonio, del arca del pacto, del arca de Dios. Cuando Dios organiza esto, el corazón de David se ensancha de alegría y de gozo, porque él entiende lo que es la presencia de Dios. Ahí es la escena, solamente como un apéndice. El gozo de David era tanto que empieza a danzar con el pueblo, porque estaba regresando el arca. Entonces fue una algarabía eso, ¿no? Fue una fiesta, ¿no? Y todo el mundo cantando, danzando, porque estaban recuperando el arca del testimonio, ¿no? Y en ese momento, cuando él está danzando con todo el pueblo, por la ventana, abre la ventana, la mujer, Mical, hija de Saúl, lo ve a David danzando, ¿y qué hace? Lo menosprecia, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurre que un rey va a estar danzando con el pueblo? ¿No tienes idea? ¿No tienes clase? ¿No? Tú eres el rey, tú tienes que, ¿no? Y David agarra y le dice, no, ¿y qué te pasa? Estoy danzando delante de Dios. Dice que nunca más se acercó a ella. Pero en ese momento, cuando David está gozándose de la presencia de Dios, entonces él va cantando. Y va cantando 3 salmos. Los 3 anónimos, porque eran canciones populares.
El primer salmo que canta es el 105. No lo vamos a leer ahora porque cuando lleguemos al 105 lo vamos a estudiar. El primer salmo que canta es el 105. El segundo salmo que canta es el Salmo 96. Y el tercer salmo que canta es el Salmo 106. Vamos a buscar Primera de Crónicas, capítulo 16. Capítulo 16. Primera de Crónicas, capítulo 16. Versículo 7, ahí empieza el Salmo 105. Entonces aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. ¿Recuerdan que Asaf era él? ¿Se acuerdan quién era Asaf? El director de coro. Entonces, por medio del director de coro comienzan a cantar. Y el versículo 8, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta el versículo 22. Ese es el Salmo 105. A partir del versículo 23 hasta el 33 es el Salmo 96. Salmo 96, pero estamos leyendo Crónicas. Versículo 23. Dice, cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda, venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos, gócese la tierra y digan a las naciones, Jehová reina. Resuena el mar y su plenitud, alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles del bosque delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Entonces, lo que resta del capítulo es el Salmo 106. Salmo 105, Salmo 96, Salmo 106. Entonces, ¿qué nos está enseñando el contexto? Nos está enseñando que el Salmo 96 era el canto de David para expresar su alegría porque habían recuperado la presencia de Dios. Repito, el Salmo 96 es un canto de alegría que canta David para expresar su gozo por haber recuperado la presencia de Dios. Y por tener la presencia de Dios era tan importante para él, porque la presencia de Dios hacía la diferencia en la vida, hacía la diferencia en el pueblo, hacía la diferencia en la historia, recuperar la presencia de Dios. ¿Cuántas iglesias han perdido la presencia de Dios? ¿Cuántos cristianos han perdido la presencia de Dios? Y a veces vivimos angustiados, deprimidos, tristes, y nos preguntamos, ¿qué es lo que pasa? Ah, que quisiera otro trabajo, o una casa, o un auto mejor. ¿Eso me va a dar presencia de Dios? ¿Eso me va a dar el gozo? No me lo va a dar. Perdemos la presencia de Dios y perdemos todo lo que viene con la presencia de Dios. Perdemos la paz de Dios. Perdemos el gozo de Dios. Y entonces David está contento. Está recuperando la presencia de Dios. ¿Y cómo se manifiesta? El Salmo 96 nos dice. ¿Qué es lo que nos está diciendo el autor del Salmo 96? Que David canta, que David toma para cantar. Nos dice 8 cosas. 8 cosas que hace una persona que ha recuperado la presencia de Dios en su vida. Les voy a dar la lista.
1, cántale. 2, anuncia su salvación. 3, proclama su gloria y sus maravillas. 4, ofréndale honrando su nombre. 5, adórale desde la hermosura de la santidad. 6, teme a Dios. 7, dile al mundo que Él reina. Y 8, regocíjate con la naturaleza que se regocija en su Creador. El día de hoy, obviamente por falta de tiempo, vamos a tomar solamente las primeras 4. La próxima semana, parte 2, vamos a tomar las otras 4, ¿ok? Empecemos, vamos al Salmo 96. Empezamos con el Salmo 96, ahora sí. El Salmo 96 empieza, vamos a leer los primeros 2 versículos. En los 2 primeros versículos encontramos las 2 primeras cosas que hace un corazón que se encontró con la presencia de Dios. La primera dice, cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová y bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Es interesante porque cada vez que leemos un salmo, encontramos ¿cómo es? Una imprecación, es un llamado, ¿no? Es un dictado que te dice, cantad a Jehová toda la tierra, ¿no? Dice, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová y bendecid su nombre. Hermanos, he predicado esto varias veces. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces Dios tiene que decirnos que le cantemos para que le cantemos? ¿Cuántas veces pasamos toda una semana preocupados en nuestros quehaceres y el único canto que tenemos al Señor son los 10 minutos de alabanza del grupo de alabanza? ¿Cuántas veces leemos en los salmos? Cantadle a Dios toda la tierra. Cantemos al Señor, porque el canto abre puertas en los cielos. La alabanza es una bendición en nuestras vidas. La alabanza consigue más respuestas a la oración que nuestros pedidos. La alabanza consigue más respuestas a la oración que sale pidiendo. Porque la alabanza significa, Señor, yo confío en ti. Yo te canto porque confío en ti, porque sé que conoces mis necesidades. Tú sabes lo que me está pasando. Y por eso yo te canto, porque creo, porque confío. Y por eso te alabo y te doy gracias de antemano. ¿Cuántas veces consideramos que cantarle al Señor es como el relleno en el culto? Hermanos, llevamos en esto con Reina, llevamos con Rosita, llevamos en esto del Evangelio como 700 años. ¿Cuántas veces hemos escuchado que los creyentes vienen a la iglesia a escuchar la prédica? Que es la prédica el punto importante. Por eso no importa si llegas tarde, con tal que llegues antes de la prédica. Porque la prédica es lo importante. Es importante escuchar la prédica y irte antes de las ofrendas. Eso es importante. No importa que llegues tarde, pero para escuchar la prédica. Cuando termina la prédica, vete rapidito antes de las ofrendas. Eso pasaba cuando teníamos los cultos por internet. Nosotros veíamos la cantidad de gente que se conectaba al internet hasta que terminaba la prédica. Cuando terminaba la prédica y empezaban la parte de las ofrendas, todos se desconectaban. Ya terminó la prédica. ¿Cuántas veces, hermanos, creemos que la alabanza y el canto es relleno en el culto? Hermanos,
toma un tiempo a solas cada día, solo para cantar. Hermano, no es complicado. Más ahora que estamos llenos de tanta tecnología. Hoy día les he mandado tempranito 2 canciones, estas son de mi época, ¿no? Algunos de ustedes de repente ni las han escuchado, pero probablemente algunos de ustedes ni siquiera habían nacido cuando las cantábamos. Pero esas canciones fueron parte de mi juventud, ¿no? Fueron parte de mi juventud, ¿verdad? Entonces yo en la mañana me estaba gozando y lo puse en el internet y la gente me contestaba de Lima, ¿no? Ay, me has hecho recordar aquella época, ¿verdad? Claro, son canciones que les han actualizado un poquito el ritmo y todo, pero hermanos, la palabra te dice, cuando has encontrado la presencia de Dios, gózate en el Señor y cántale. Separa un tiempo, media hora, media horita o una horita. Siéntate con tus audífonos, bota a todo el mundo a la calle y solamente escucha alabanzas y cántale. Hermanos, no saben las puertas del cielo cómo se abren cuando las alabanzas llegan al trono de Dios. Luego, en el mismo versículo, en el versículo 2, nos dice una segunda cosa que hace un corazón que conoce la presencia de Dios. Anunciad de día en día su salvación. Anunciad de día en día su salvación. Hemos recibido de parte de Dios un mandato, ¿no? Ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Un evangelio de salvación. ¿Y cuál es el evangelio de salvación que a veces no entendemos? El evangelio de salvación es muy simple. Es súper simple. El evangelio de salvación dice: Dios es absolutamente santo. Por tanto, todo ser humano que haya pecado en cualquiera de las formas no puede tener acceso a la presencia de un Dios santo. Y si muere ese hombre que ha pecado, esa mujer que ha pecado de cualquier forma, ese hombre, esa mujer, no tendrá acceso a la presencia de Dios porque Dios es santo. Y pasará su eternidad, como vimos la semana pasada, excluido de la presencia de Dios por la eternidad. Excluido de la presencia de Dios por la eternidad. ¿Pero qué dice el Evangelio? El Evangelio dice que Jesús vino para tomar los pecados de ese pecador que va a pasar su eternidad excluido de la presencia de Dios. Vino a tomar esos pecados y pagar por ellos antes que él muera. Y entonces agarró esos pecados de él y pagó por ellos en la cruz, murió en el lugar de él. Se cargó, le sacó, se apropió de esos pecados. Y entonces el hombre que voltea sus ojos a Cristo, Cristo le dice: yo pagué por ti. ¿Quieres salvación? Y cuando el hombre se acerca a Cristo, recibe de parte de Cristo el perdón. Y entonces ese hombre, cuando llega a la presencia de Dios, entra limpio. Y entonces Dios, que es santo, dice: este hombre está limpio, entra, ven. Lo que pasa es que ese hombre está limpio por lo que Cristo hizo en la cruz. Ese es el Evangelio. Y entonces nosotros estamos yendo por el mundo diciéndole a la gente: entiendan, que si no se acercan a Jesucristo, tendrán que pagar por sus pecados. Así de simple. No me importa, pues. Bueno, está bien. No está bien, ya, listo. Nosotros no presionamos a nadie, nosotros traemos el Evangelio. Y cuando la gente quiere recibir el Evangelio, recibe salvación. Ahora, no estamos acá para ofrecer un Evangelio barato, ¿no? Es decir, no vamos por el mundo
ofreciendo, y venga, el día de hoy tenemos milagros gratis para todos, sanidades, venga para que Dios le dé mucho dinero, trabajo, ¿no? Y entonces, ¿no? No, ese no es el evangelio que nosotros predicamos. Nosotros no estamos acá para ofrecerle al mundo milagros y sanidad. Dios hace cosas. Dios hace milagros, Dios trae sanidad. Dios provee, sí, es cierto, pero eso es secundario. Porque lo primero es que hay un hombre pecador que necesita perdón de Dios. Y para eso tiene que arrepentirse. Ese es nuestro evangelio. Por eso yo nunca participo de ninguna campaña. Cuando la gente dice, venga, campaña de milagros. Todo el mundo quiere milagros, pues. ¿No es cierto? Ustedes saben qué pasaría con nuestra iglesia si yo tuviese ese don. Yo tuviese el don de orar por los enfermos y se sanaran. ¿No? Y viene Huguito ahí, oro y ¡pa! Milagros, se sanó su brazo, ¿no es cierto? Y cualquiera, ¿no? ¿Y quién tiene gripe? Venga. Y el pastor le pone la mano en la nariz y ¡ah! Ya está, se sanó. ¿Saben qué va a pasar? Que ustedes salen de acá, llaman por teléfono y avisan, oye, no te pases, estábamos en el culto, el pastor oró por mi hombro y me sané. Inmediatamente va a recibir Huguito 600 llamadas. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde? Porque yo, me duele la uña, tengo no, me duele la rodilla, la cadera, ¿no? En un mes tenemos la iglesia reventando de gente. Porque la gente no busca al Señor de los milagros, sino busca los milagros del Señor, ¿no? Pero acá te dicen, tenemos que predicar el evangelio. ¿Y sabes por qué? Porque si no predicamos el evangelio, esas personas que conocemos y mueren, pasarán su eternidad excluidos de la presencia de Dios. Entonces, no tengas miedo de anunciar el evangelio. No tengas miedo. Te vas a encontrar con gente que se va a reír, se va a burlar de ti, te van a creer loco. No importa. Tú presentas el evangelio de salvación, ¿no? Y la gente que lo reciba, recibirá salvación. El que no lo reciba, no podemos hacer nada porque no tenemos poder de convertir a nadie. Salmo 96, primera cosa, cántale al Señor. Si has encontrado su presencia, cántale. Segunda cosa, si has encontrado su presencia, anuncia de día en día su salvación. Tercera cosa, versículo 3, proclama entre las naciones su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. En otras palabras, el término acá, proclamar, significa hacer conocida entre las naciones su gloria. Hacer conocida en todos los pueblos sus maravillas. Cuéntale al Señor tus bendiciones. Cuéntale al Señor tus bendiciones. El día lunes me levanté con una gripe tremenda. De domingo para lunes, no sé qué pasó. Pero el domingo estaba tranquilo y el lunes me levanto con una estornudada y la nariz terrible, ¿no es cierto? Cuando llegó el lunes en la noche yo decía, no duermo. Estoy con toda la congestión ahí, no duermo. Y la tos y todo lo demás. Y me voy a acostar y le digo, Señor, una dormidita más, ¿no? Para dormir, tranquilo. Yo sé que solamente si tú pones tu mano, porque estoy con toda la nariz, y me estaba estirando la nariz y la tos, y dormí. Tanto que tuve que pedir perdón al Señor después, porque me levanté a las 5:30 de la mañana, y yo me sentía con culpa, porque me levanto a las 4 para orar. Entonces yo le dije, Señor, perdóname, se me pasó la hora. Pero luego me siento en el escritorio, y le escribo a mis primos, a mi hermana, y le cuento. Estoy con una gripe horrible, una tos horrible, que pensé que no iba a poder dormir, pero estuve orando a Dios y el Señor me hizo dormir toda la noche. ¿No? Yo lo comparto, claro. De los que me escuchan,
Algunos dirán, este está loco, todo el mundo duerme, ¿no? Pero entre algunos de ellos dirán, es la palabra de Dios. Es el mensaje que nos está llegando al corazón, que hay un Dios que obra, ¿no? Entonces el texto te dice, si Dios, o sea, tú has encontrado esa presencia de Dios, cuéntale al mundo, cuéntale lo que Dios hace contigo, cuéntale las maravillas de Dios, habla en forma abierta. Háblale al mundo en forma abierta del Dios que tenemos. No tengas miedo, no tengas vergüenza. Proclama, dice, proclama entre las naciones su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Haz conocida entre las naciones la gloria de Dios. ¿Por qué? Versículo 4 nos dice, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Noten esto, ¿no? Todos los dioses de los pueblos son ídolos. Todos los dioses de los pueblos. Esto incluye los dioses de la India, los dioses árabes, los dioses budistas. Todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero Jehová, mi Dios, Él hizo los cielos. En cuarto lugar, ¿cómo se expresa un corazón que ha encontrado la presencia de Dios? Versículos 7 y 8. Tributad a Jehová, dice, oh familias de los pueblos. Tributad se deriva de traer tributo, traer ofrenda. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Estos versículos, estos temas generalmente están prohibidos, ¿no? No hay que tocar estos temas porque se ha creado a nivel mundial ese concepto de que las iglesias evangélicas le sacan su dinero a todo el mundo, y entonces cuando uno habla de darle ofrendas al Señor, todo el mundo, uno más de estos, ¿no? No es así. La Biblia nos habla muchas veces de este tema. Muchas veces. Ahora, que haya un grupúsculo de gente que se ha enriquecido, esos estafadores darán cuenta delante de Dios. Una vez escribí, toda esta gente que se ha enriquecido a costa del Evangelio pasará su eternidad junto a Hitler y a Stalin, porque ahí corresponden, ¿no? Por haber embarrado el Evangelio. Pero no podemos negar la verdad del texto bíblico. No puedo obviarlo, no puedo pasarlo por alto. ¿No es cierto? Porque ahí está, no lo digo yo, lo dice el texto. Y el texto dice, miren lo que dice acá, tributad a Jehová, oh familias. Interesante. Las familias decían, tributad, traer tributo, traer ofrenda, traer regalo, ¿no? Luego dice, dad, porque el tributo es dar. Otra cosa interesante, dice, al final dice, dad a Jehová, ¿qué cosa? Gloria y poder. Gloria y poder. Es decir, el tributo, lo que yo le traigo al Señor en agradecimiento por todo lo que Él me da, lo que yo le traigo al Señor, tiene que glorificarlo y honrarlo. No insultarlo o menospreciarlo. ¿No es cierto? Y por eso David, cuando canta esta canción, está diciendo, esto es la expresión del corazón de Dios, del corazón de un hombre que se ha encontrado con la presencia de Dios. Termino con un texto que leí en Hebreos. Acompáñenme a Hebreos, capítulo 11. He estado estudiando todo el libro de Hebreos en los últimos tiempos
Ya estoy casi para terminarlo. Pero comencé a leer Hebreos con otra perspectiva. Hebreos, capítulo 11, me habla de la fe, ¿no? Nunca lo había visto así, ¿eh? Dice, Hebreos 11, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en otras palabras, la fe te permite, la fe que tienes, si tú tienes una fe sólida, fuerte, auténtica, esa fe te permite tener certeza de lo que esperas, de tu esperanza. Te permite tener certeza de tu esperanza. Porque la esperanza no la ves, no la tienes a la mano, la esperas. Pero la fe te permite tener certeza de eso que esperas. Y te permite tener convicciones de lo que no ves. Versículo 2. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es decir, por la fe que ellos tenían, esa fe los llevaba a buscar tener un buen testimonio. Por la fe, ellos alcanzaron buen testimonio. Porque ellos querían tener un buen testimonio por la fe que tenían en el corazón. Versículo 3. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe les permitió, te permite creer que el universo fue constituido por la palabra de Dios. La fe te permite creer eso. Si no tienes fe, no puedes creerlo. Si tú no tienes fe, vas a inventar alguna razón, alguna excusa para la creación del universo. Que salimos de la nada, el Big Bang, no había nada y todo salió solito, ¿no? Vas a inventar cualquier excusa, porque no tienes la fe que te capacita para creer que Dios hizo el universo. Y ahora miren el versículo 4. Por la fe, ofreció Abel más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Y dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ellas. Noten el texto, por la fe, o sea, por su fe, la fe que Abel tenía, por su fe, es que pudo ofrecer a Dios más excelente sacrificio que Caín. Noten los términos, ¿eh? Sacrificio. La ofrenda de Abel fue un sacrificio. ¿A quién le gusta desprenderse de su dinero? ¿A quién le gusta cuando llega fin de mes y decir voy a separar el diezmo para el Señor? Uy, con eso te puedes comprar un par de pantalones, ¿no es cierto? Es un sacrificio. La ofrenda al Señor es un sacrificio. Y entonces dice que para Abel, ese sacrificio, por la fe que él tenía, le permite sacrificarse mejor, más excelente, una ofrenda de excelencia al Señor. Mucho mejor que la de Caín, que le dio a Dios lo que le sobraba. Ahora miren lo que dice el texto siguiente. Por lo cual, por tener esa fe que le permitió desprenderse sacrificialmente de lo que era del Señor y devolvérselo al Señor, dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Por esa fe y por esa forma de actuar, alcanzó testimonio de que era justo. ¿Quién dio ese testimonio? Dios. Dios da testimonio. ¿Entendieron? Dios
testifica con aprobación de que Abel era justo. Repito la idea. Por esa fe que tenía Abel y que le permite sacrificarse de esta manera, Dios da testimonio y dice, es justo. Este hombre es justo. Y miren la última línea. Dando Dios testimonio de sus ofrendas. ¿Dan cuenta? De sus ofrendas da testimonio a Dios. Y muerto, aún sigue hablando por ellas. Sus ofrendas, la forma en que él dio su ofrenda al Señor, aunque Abel está muerto, nos sigue hablando y nos cachetea cada vez que leemos la historia de Abel y nos avergüenza. El Salmo 96 nos dice entonces que David lo utilizó para expresar su gozo por haber recuperado la presencia de Dios. Porque sabían que ahora tenían el arca consigo. Y entonces agarra, ¿y qué dice? Cántale, cántale. Proclama entre las naciones su gloria y sus maravillas. Anuncia entre las naciones su salvación. Y aprende a traer tu ofrenda, a darle al Señor como merece el Rey de los cielos. La próxima semana vamos a continuar con las siguientes 4. Las siguientes 4 son: adórale, pero ¿desde dónde? Adórale desde la hermosura de la santidad. Es la única adoración que sirve. Porque la adoración que no viene de la hermosura de la santidad es religiosidad hipócrita. El hombre que está en pecado y quiere adorar a Dios está insultando la santidad y el nombre de Dios. Temed delante de Él toda la tierra. Actuar con temor de Dios en cada uno de mis actos. Dile al mundo que Él reina. Y por último, gózate con la naturaleza, porque ¿sabes qué? Hasta los árboles cantarán. Señor, gracias por esta mañana y por tu palabra. Prepáranos, oh Dios, con lo que hemos escuchado, para realmente gozarnos en tu presencia. Gracias, Dios. Queremos cantarte. Queremos anunciar tu salvación para que toda persona que conocemos, que vive a nuestro alrededor, tenga oportunidad de salvación, Señor, que no pasen la eternidad excluidos de tu presencia. Que proclamemos tu gloria, tus maravillas, y que aprendamos de Abel. Aprendamos de Abel a traer delante de tu trono ese sacrificio de ofrenda que te honra, que te glorifica. Sabemos que el dinero no compra tu gracia. No, Señor. El dinero no compra tu gracia. Pero mi corazón expresa tu gracia de esta manera también. Bendícenos, oh Dios, con tu palabra.